¿Cuál es esa salida? ¿Hay alguna para esas familias? Siempre hay salidas, fíjate que hay ejemplos en Latinoamérica que se demuestra eso. La salida es una decisión política, de política económica por parte del gobierno nacional que repercute también en las provincias que cumplen al pie del cañón el esquema del gobierno nacional, y es el aumento de salarios, ¿sí? Que supere a la inflación y que genere un poder adquisitivo creciente que permita generar un incremento del consumo y una reactivación del mercado interno que está cada vez más perimido en Argentina. El Banco Central ha emitido una serie de informes el último año que da cuenta de la crítica situación financiera que atraviesan las familias argentinas, con un aumento de la morosidad en los créditos personales, pero también en el pago de tarjetas de crédito. Y vamos a analizar este tema y puntualmente qué es lo que ocurre en la provincia de Entre Ríos con un especialista. Él es contador y además integrante de CEPA, Juan Pablo Enríquez. Muchas gracias por atendernos. Bienvenido. Buenas tardes, Angelina, y a todo el equipo de Canal 9. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es concretamente la situación? ¿Qué tan grave es el panorama respecto del endeudamiento de las familias? Bueno, se viene dando una situación bastante irregular. Esto estamos hablando de datos del Banco Central del mes de noviembre de 2025. Hay un dato que realmente es apremiante, que más del 30% de los salarios de los trabajadores registrados es utilizado para pagar deudas, ¿sí? Es un dato muy complicado que ocasiona un funcionamiento, digamos, irregular en la mayoría de las familias argentinas. Y también se puede decir que aquellos trabajadores que no forman parte del sector bancarizado tienen un promedio del 20% en términos de morosidad, ¿sí? Acá hay un tema, ha habido un desplazamiento en términos de deuda desde los bancos tradicionales hacia las fintech y billeteras virtuales, ¿sí? Que se están quedando con la mayor parte del mercado en este último tiempo. Y hay un dato que es crucial. Se puede decir que las familias argentinas en promedio están tan endeudadas como el país en general, es decir que hay un promedio de alrededor del 140% del nivel de endeudamiento en relación con los ingresos. Es decir, que la mayor parte de las familias argentinas está debiendo 1,4% de sus sueldos habituales, ¿sí? Y un dato que es sumamente interesante además es conocer, y esto seguramente mediante encuestas se puede también determinar, ¿para qué se endeudan las familias argentinas? Básicamente no tiene que ver con inversiones, sino con una cuestión de supervivencia. Estamos hablando de que tanto los ingresos registrados como los no registrados vienen en un escenario de congelamiento, ¿sí? Donde los salarios reales están por debajo de la inflación, y eso determina un poder adquisitivo en caída y ocasiona situaciones que son irregulares como la siguiente. Estamos hablando de que la inflación actual se mide con parámetros del año 2004, cuando en realidad se podría, y es lo que el gobierno anunció, que a partir de 2026 van a utilizar parámetros del año 2017, donde los servicios tienen otro tipo de incidencia. En otro momento de la Argentina los servicios no ocupaban un porcentaje muy importante de los gastos de las familias, pero en la actualidad es cada vez más importante, sobre todo en este tiempo de calor, de verano, de alto consumo. El tema de la energía resulta asfixiante para los bolsillos de nuestras familias. La verdad, soluciones es cambiar el modelo económico y generar un proceso de agregado de valor para que los salarios puedan tener un crecimiento en su poder adquisitivo. Hoy los trabajadores y los jubilados son la variable de ajuste y son los que están sosteniendo este modelo económico que tiene vigencia en Argentina. Y este dato que dabas, que surge a partir del informe del Banco Central en noviembre pasado, ¿tiene relación con lo que observan aquí en la provincia de Entre Ríos? Sí, fíjate que en la provincia de Entre Ríos, dato de noviembre, la canasta básica total indica que una familia tipo de 2 adultos y 2 menores, para no ser pobre, tiene que tener un ingreso de 1.144.000 pesos, ¿sí? La gran mayoría de las familias entrerrianas está por debajo de esa cifra, y tiene que ver con que las canastas van creciendo inclusive por encima de lo que es el indicador de inflación. De hecho, el dato de noviembre indica que la canasta básica de pobreza tuvo un aumento prácticamente del 6%,
y eso es lo que genera una caída permanente de consumo, ¿sí? Uno lo puede ver en supermercados, en las diferentes cadenas de distribución, se puede apreciar una situación, no solamente hay menor cantidad de consumo, sino que también hay una reducción en términos de calidad de lo que se consume, sobre todo en términos de alimentos. Recordamos que estamos en épocas donde hay algo sustancial para el consumo de las familias, que es la leche que está y la carne que están en caída históricas y en sus pisos históricos de consumo. Sí, brevemente, si es posible, porque esto deriva en un cuello de botella realmente preocupante, ¿no? Esas familias que no encuentran una salida a esto, a continuar endeudados cada vez más por cuestiones básicas. Desde tu punto de vista, ¿no? También como contador, como profesional en esto, ¿cuál es esa salida? ¿Hay alguna para esas familias? Siempre hay salidas, fíjate que hay ejemplos en Latinoamérica que se demuestra eso. La salida es una decisión política, de política económica por parte del gobierno nacional, que repercute también en las provincias que cumplen al pie del cañón el esquema del gobierno nacional, y es el aumento de salarios, ¿sí? Que supere a la inflación y que genere un poder adquisitivo creciente que permita generar un incremento del consumo y una reactivación del mercado interno, que está cada vez más perimido en Argentina. Juan Pablo Enríquez, integrante de CEPA, contador, muchísimas gracias por este contacto. A ustedes, como siempre. Hasta luego. Nos ocupamos ahora de la paritaria